Buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy celebramos nuestra octava actividad del año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con este conversatorio denominado Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer. En esta ocasión, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla se viste de gala por la presencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Yasmín Esquivel Moza, a quien agradecemos enormemente su asistencia. Asimismo, se encuentra presente la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, a quien le cedo el uso de la voz para que nos brinde unas palabras. Adelante, magistrada. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a quienes nos acompañan a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla en nuestra actividad, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y yo quiero decir que es un verdadero honor para mí saludar y agradecer la participación de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien igualmente le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. Sin duda, este tema es de relevante importancia en nuestro estado y en México. Y la ministra Yasmín Esquivel Moza seguramente nos brindará un aporte muy significativo a partir de su experiencia personal, así como su destacada trayectoria profesional. Se ha subrayado que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que una de las bases necesarias para construir un entorno social más participativo y equitativo, que brinde mejores oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos para las mujeres. En las últimas décadas, sin duda, se han logrado grandes avances para alcanzar esa igualdad de género. Ha crecido la participación de las mujeres en lo político, en lo económico y en lo social. Hay más mujeres con cargos públicos y posiciones de liderazgo. Además de efectuarse reformas en las leyes encaminadas a lograr ese objetivo. No obstante, aún tenemos el gran reto de que esta igualdad de género y empoderamiento de las mujeres logre consolidarse en su totalidad y al mismo tiempo se cumpla con el respeto de sus derechos a tener una vida libre de violencia y tener más espacios de oportunidades. Además, tampoco podemos hacer a un lado los efectos provocados por la pandemia de la COVID y que han impactado sustancialmente el entorno para las mujeres, desde la salud y la economía hasta la seguridad y la protección social. En ese contexto, escuchemos la valiosa participación de la ministra Yasmín Esquivel Moza, a quien nuevamente le doy la bienvenida y agradezco profundamente su valioso tiempo para estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Para mí es un verdadero honor estar en este espacio del conversatorio de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además de saludarle con todo cariño, magistrada presidenta, también agradezco la presentación de la licenciada Elizabeth Rodríguez González, responsable de la unidad de coordinador de archivos, documentación y estadística del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Es para mí un placer y a todo el amable auditorio a través de estas redes sociales que nos escuchan, les agradecemos que nos permitan platicar el día de hoy algunos aspectos que nos son importantes y comunes a todas nosotras. Gracias, ministra. Realmente la trayectoria de la ministra la precede, pero me gustaría que Liz nos hiciera una pequeña reseña de su currículum. Por favor, Liz. Claro que sí, magistrada. Muchas gracias, magistrada. Gracias, ministra. A continuación, tengo el honor de introducir al auditorio a nuestra invitada del día de hoy. La ministra Yasmín Esquivel Moza es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac, diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública,
especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, en los que ha participado en los 3 niveles de gobierno. En los últimos 21 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En febrero de 2019 es propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este año fue nombrada presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia como representante de ese alto tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, como lo son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe mencionar que ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico ha participado en diversos foros, seminarios, congresos, diplomados, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias. La importante función que por muchos años ha venido realizando la ministra Esquivel Moza ha demostrado su vocación de servicio a la sociedad mexicana. Todo ello bajo un régimen estrictamente ético, de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia. Una vez presentada a nuestra invitada especial, cedo nuevamente el uso de la voz a la magistrada presidenta para el desarrollo del conversatorio. Adelante, magistrada. Gracias, Liz. Pues sí, conste que lo adelanté. Y esta es una microsíntesis de toda esta trabajo que precede a la ministra, nuestra invitada de honor, y el Tribunal Electoral. De verdad que el día de hoy se viste de manteles muy, muy, muy largos. Y, ministra, yo quisiera hacer una pregunta. Quisiera resaltar, en primer lugar, que usted ahora, actualmente, preside el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Y bajo este contexto, ¿usted nos podría compartir cuál es la importancia, qué es lo que usted considera que es realmente importante de conocer, que todos y todas conozcamos qué es la igualdad de género? Muchísimas gracias, magistrada Norma Angélica, por esta pregunta, Norma Angélica Sandoval Sánchez, por esta pregunta tan importante en el marco del conversatorio sobre la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres son dos temas vigentes que, al tiempo que constituyen una aspiración, deben tenerse hoy en día como una exigencia. Si pretendemos alcanzar una sociedad auténticamente democrática, una democracia paritaria, como hoy se define, que si bien pudiera considerarse una expresión redundante, estimo obedece a reforzar la idea de que no existe democracia en donde no hay paridad. Ahora, con relación a la importancia de lo que es la igualdad de género, hoy en día, más que hablar de igualdad entre hombres y mujeres, que nos remite a una noción de sexo, esto es las características físicas, fisiológicas con las que nace una persona y que según la concepción tradicional la definía como hombre o mujer, que se explica a partir no solo de esas diferencias, sino de una construcción social sobre lo que es femenino y lo que es masculino, que se ha transmitido a través de la construcción del género. Como lo explica Alda Facio, las diferencias biológicas producen desigualdad y desventajas para las mujeres, porque la mayoría de las leyes y políticas funcionan con un estándar basado en el sexo masculino. Así, la fuerza física o el hecho de que los hombres no se embarazan son condiciones que se exigen a las mujeres si quieren tener las mismas oportunidades. Pero además hay desigualdades de origen social que no vienen directamente de las diferencias biológicas, sino que son debidas a la construcción social de los roles y estereotipos asignados a las mujeres o a los hombres. Esa construcción de género se expresa, por ejemplo, en el hecho de que se concibe en una noción cultural heredada que las mujeres son más aptas para criar y cuidar a los hijos e hijas. Esa sola concepción propicia desigualdades, como la de la doble o triple jornada laboral.
Estas son condiciones generadas por esta construcción social del género y no por razones biológicas. Por eso es importante que las leyes, los mecanismos y las instituciones que se creen para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tomen en cuenta las distintas formas en que las mujeres somos discriminadas y partan de que la mayoría de las políticas, leyes, mecanismos, procedimientos e instituciones ya existentes no son neutrales, sino que están construidas bajo el estándar masculino. De ahí, por ejemplo, que la CEDAW exige que para implementar una política de igualdad de oportunidades se tomen en cuenta factores sociales que inciden en la desigualdad. Es decir, no se trata de que las mujeres no tengan hijos para tener las mismas oportunidades que los hombres, sino que se eliminen todas las barreras y estereotipos sociales que hacen incompatible o dificultan ser madre y desempeñar un trabajo remunerado. Como podemos apreciar, la igualdad de género tiene una connotación más amplia que se explica mejor reconociendo las desigualdades que surgen más allá de las diferencias biológicas, de esa construcción cultural que asigna determinados atributos y un determinado comportamiento a las mujeres y a los hombres y que ha de tomarse en cuenta si se quiere alcanzar una igualdad sustantiva. Gracias, magistrada. Ministra, usted pone en la mesa muchos elementos, por supuesto, yo quiero retomar algunos. Y es que usted decía, empoderamiento e igualdad es una exigencia. Este tema de los roles, ¿verdad? Que nos va impactando de manera diferenciada, porque también hay que decirlo, no es lo mismo una mujer profesionista que una mujer que se dedica a su casa, que una mujer que es indígena, que una mujer que tiene otro tipo de realidad, tanto social como económica, familiar, ¿verdad? O sea, me parece que este tema que hablamos como una exigencia en donde de manera forzosa requiere el esfuerzo de hombres y mujeres, de que ambos podamos ir caminando hacia este empoderamiento real, hacia este empoderamiento, realmente hasta esta igualdad sustantiva que usted nos menciona. Y bajo este tónico, bajo esta tónica, ¿verdad? Que parece que estamos hablando de un tema nuevo, pero lo cierto es que es un tema muy, muy añejo. En donde las mujeres hemos recibido distintos impactos, distintas violencias, distintas situaciones en casa, en la calle, como impartidoras de justicia. Usted en su labor, tanto en el ámbito legislativo como jurisdiccional, estoy segura que usted ha registrado importantes cambios de cara a una mayor participación de estas mujeres, de todas nosotras en estos espacios públicos. Y es que escuchar que usted es la ministra, lo voy a decir así, la ministra 12, ¿verdad? Pues obviamente se vuelve aspiracional para muchas de nosotras, para nosotras entender que las mujeres podemos seguir avanzando y podemos ser y podemos llegar con roles no estereotipados, con esfuerzos grandes, porque yo la sigo en Twitter, ministra, y yo veo que además ahí usted da clases, es académica, es madre, es juzgadora, tiene muchos roles que usted va complementando. Y bajo todos esa situación, tanto lo legislativo como lo jurisdiccional, como lo personal, esta participación de las mujeres en espacios públicos, ¿usted cómo percibe esa apertura? Y en su caso, ¿qué tan difícil ha sido que las mujeres nos vayamos consolidando? Gracias, magistrada Norma Angélica. Desde luego que se han registrado cambios trascendentes, sobre todo a partir de la última década del siglo pasado, y que han cobrado mayor fuerza en estos últimos años. Cambios que han sido necesario impulsar, alcanzar una mayor participación de las mujeres en espacios públicos, pues no ha sido un proceso espontáneo y mucho menos un proceso sencillo. Recordemos que en 1953, el 17 de octubre, se publicó la reforma constitucional que reconoció a la mujer en la plena ciudadanía, apenas en 1953, y con ello el derecho a votar y ser votada a cargos de elección popular, punto de partida para su participación en la vida política en nuestro país. ¿Qué más se hubiera requerido
que el reconocimiento desde la norma constitucional del derecho a votar en su vertiente activa y pasiva, la realidad mostró que conferirle la ciudadanía no bastaba y que su presencia era muy precaria. Fue necesario impulsar sucesivas reformas que permiten su acceso a cargos de elección popular. Así se implementaron las primeras acciones afirmativas que se incorporaron a la ley electoral federal en 1993, 1996, 2002 y 2008, cuyo impacto fue evidente. La presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados, que entre 1952 y 1991 apenas superó el 10%, tras las elecciones de 2009 se elevó a un 28% y en 2012 alcanzó un 37%. Un impacto similar se tuvo en la Cámara de Senadores, alcanzando en 2012 el 32%. Pero el gran salto se da en la reforma político-electoral del 2014, justamente estos temas electorales que ustedes en los tribunales electorales ven todos los días. Eleva a rango constitucional en 2014 la regla de paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales, que hoy nos permite contar con un Congreso paritario. Por primera vez tenemos un Congreso federal donde están 50 y 50 prácticamente. Luego, mediante decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de junio de 2019, se reformaron diversos artículos en la Constitución, dando un paso trascendente hacia la igualdad sustantiva de la mujer, al extender el mandato de paridad de género a los 3 niveles de gobierno en nuestro país, el federal, estatal y municipal, así como en los organismos autónomos. En particular, por vez primera se consideró al Poder Judicial Federal al establecer en el artículo 94 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá por 11 integrantes, ministras y ministros, dice el texto constitucional, así como que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Desde el punto de vista normativo, teniendo como base la misma Constitución, la participación de la mujer debería darse en términos de paridad absoluta. La mitad de los cargos de decisión deberían ser para las mujeres en los 3 poderes del Estado y los 3 órdenes de gobierno. Desde el ámbito jurisdiccional suman decenas de criterios que tutelan los derechos de las mujeres sobre la base de principios de igualdad y no discriminación, incluyendo sus derechos político-electorales. Pero por otra parte, las mujeres hemos obtenido importantes logros que nos han permitido demostrar con hechos que tenemos la preparación, que tenemos las capacidades necesarias para participar en todos los ámbitos de la vida pública en nuestro país. No obstante que a nosotras en ocasiones se nos exige más. Sin embargo, aún enfrentamos resistencias para reconocernos igualdad de oportunidades. Una cultura machista que desdeña las capacidades y potencial de nosotras. Una concepción patriarcal que insiste en preservar el dominio masculino en el manejo de la cosa pública y la prevalencia de roles y estereotipos que se traducen en discriminación y en violencia. Estos han sido y siguen siendo los principales obstáculos para consolidarnos. Gracias, Norma Angélica. Ministra, muchas gracias. Y fíjese que usted nos da una microclase, ¿verdad?, de historia de cómo hemos ido evolucionando, cómo pareciera que llevamos un camino en poco tiempo, pero que nosotras sabemos que esto ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte de otras mujeres que nos han precedido, por las que ahora están y pues buscando que haya más mujeres en estos espacios de toma de decisiones. Y nos platica, ¿verdad?, nos lleva de cómo hemos salido de lo privado para ir a lo público, cómo las mujeres hemos dado este paso, cómo se han tenido que impulsar distintas reformas, este lenguaje incluyente al que usted se refiere, ¿verdad? El reconocimiento desde ahí me parece que es muy importante. Cuando nosotras nos sentimos incluidas, cuando nosotras nos sentimos parte de algo. Y yo generalmente platico de este ejemplo de una niña
que yo conozco, que tiene 6 añitos. Y entonces ella el año pasado me decía, oye, pero pues es que es el Día del Niño. Y pues está muy bien, ¿verdad? ¿Y cuándo es el Día de la Niña? Y vamos viendo cómo estas nuevas generaciones que van aprendiendo de nosotros, pues van también creando esta forma de pensar incluyentemente, tanto de hombres como de mujeres. Y en esta transversalización también de la que usted nos platicaba, ¿verdad? Que tenemos que ir hacia todos los órdenes para que las mujeres permeemos de manera efectiva en todos los lugares, en donde nosotras queramos estar, llámese público o privado, lo que nosotros queramos hacer. Veíamos apenas las Olimpiadas también, ¿verdad? Cuántas mujeres, cuántas participaciones de mujeres atletas que trajeron también medallas a México, al mundo, ¿verdad? Todas estas participaciones en donde las mujeres me parece que vamos dejando nuestra huella, vamos abriendo el espacio para que haya más mujeres. Y entonces hablamos quizá de una sociedad más igualitaria, señora ministra, y en su opinión, ¿qué debemos impulsar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo importante que hay que hacer para promover una mayor participación de las mujeres en la planificación y en esta toma de decisiones? Gracias, magistrada Norma Angélica. Bueno, en el contexto que antes he referido, debemos continuar impulsando los cambios legislativos. También las medidas que sean necesarias a favor de la igualdad de género en políticas públicas y laborales, así como el compromiso de las familias, de las empresas, del Estado, para redistribuir el trabajo de cuidados no remunerados, para que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones sin ningún tipo de discriminación y violencia, desde el hogar hasta la comunidad. Es esencial erradicar la violencia política contra las mujeres y que mayor número pueda acceder a los cargos públicos, en lo que la presencia y el liderazgo ha quedado demostrado se convierte en un motor de cambio. Principalmente promover el cambio cultural hacia una sociedad igualitaria e incluyente. ¿Cuántas veces hemos visto y hemos escuchado que dicen las mujeres, no tengo tiempo porque tengo que cuidar a los menores, a los niños, tengo que cuidar al hermano, a los padres, tiene que hacer labores del hogar? Si nosotros distribuimos internamente estas labores del hogar en la sociedad, tendremos entonces la posibilidad de que la mujer pueda mayoritariamente participar en estos espacios que le son importantes. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general en el Poder Judicial, como ya lo apuntaba, hemos pronunciado diversos criterios que favorecen la participación política de las mujeres, que sancionan la violencia de género, que reconocen la doble jornada laboral, entre otros, por citar un ejemplo reciente. El Pleno de la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de acciones afirmativas que establecen prioridad en el acceso a guarderías para hijos e hijas de madres en situación de vulnerabilidad. Esto previsto en la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil de la Ciudad de México. Estos criterios, sean con carácter obligatorio u orientador, permean hacia todos los tribunales del país. Así se brinda el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos humanos de las mujeres, como también se contribuye a un cambio cultural. En una sociedad democrática, todas y todos tenemos el derecho a participar en los procesos, en la toma de decisiones que redundarán sobre toda la población, de la cual la mitad somos las mujeres, y por tanto, indispensable tomar como punto de partida nuestra visión. Gracias, Norma Angélica. Gracias, ministra. Oiga, usted toca un tema muy importante que además, pues, me parece que pues somos mujeres, ¿verdad? Ambas somos mujeres, Liz también es mujer, pues. La estamos escuchando con mucha atención. Y usted toca algo bien interesante bajo mi óptica, que es el juzgar, ¿verdad? Que es a lo que realmente nosotras nos dedicamos. Ya decía usted estas importantes sentencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con la finalidad de proteger pues a las mujeres, en este caso a las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Pues, si no tenemos dónde dejar a los hijos, si no los podemos llevar al trabajo,
es evidente que necesitamos la ayuda, ¿verdad? En este caso de las guarderías, de el compromiso de otras instituciones, incluso de nuestros propios centros laborables, pues para poder tener espacios donde podamos lactar a nuestros bebés, donde podamos estar, pues, en un entorno protegido y sin tener que desnaturalizar o dejar de hacer algo que también me parece importante para nuestra vida. Usted, en estos 20 años de carrera judicial, ¿podría comentarnos cómo ha sido la importancia de juzgar con perspectiva de género? Porque es cierto, tenemos jurisprudencias, hemos tomado muchos cursos, nos preparamos para juzgar con perspectiva de género, pero ¿cómo lo hacemos, señora ministra, cuando ya tenemos enfrente aquí el papel, verdad? Porque eso es lo que tenemos nosotros, expediente, el papel, ¿cómo aplicamos, cómo inyectamos esa perspectiva de género? Digo, de repente también los hombres lo hacen, por supuesto, pero nosotras siendo mujeres, nuestro reto es diferente. No estoy diciendo que sea más difícil, más fácil, solamente es diferente. Cuando nosotras como juzgadoras, ¿cómo lo hace usted, señora? ¿Cómo hace la ministra Yasmín Esquivel Moza para decir, este expediente necesita perspectiva de género y así hay que hacerlo? Efectivamente, Norma Angélica, después de 35 años en el servicio público como servidora pública, los últimos 20 los he dedicado a la actividad jurisdiccional. En este espacio, en los tribunales agrarios, después los tribunales en materia administrativa y ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente me ha permitido ver el avance y profundización de los estudios de género. Hoy nos permiten advertir que como ya se comentaba, es una construcción de orden cultural que presupone determinados atributos, unos propios de las mujeres, otros propios de los hombres, a partir de los cuales les asignamos un rol determinado en la vida, en todas sus etapas. Esta construcción condiciona muchas de nuestras concepciones, propicia estereotipos y prejuicios que a lo largo de los siglos permearon en todo nuestro comportamiento, nuestras convicciones y hasta en trasminar a nuestras leyes. Visibilizar cómo afecta esta construcción en leyes, así como en distintas circunstancias que envuelven a las que surge la controversia, justificar, acudir a la técnica de juzgar con perspectiva de género sustentada en el reconocimiento del papel desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la mujer en sus derechos fundamentales. Esto es, que es un deber para las personas que juzgamos, implica impartir justicia con una visión de acuerdo con las circunstancias del género, eliminar las barreras y obstáculos preconcebidos en la legislación respecto a las funciones de un género y de otro, que materialmente puedan cambiar la forma de percibir y valorar los hechos y circunstancias del caso. Ahí radica la importancia. Nos lleva a interpretar las normas y aplicar el derecho, así como apreciar los hechos y las pruebas que formen parte de una controversia, tomando en cuenta principios ideológicos que la sustenten, así como la forma en que afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia. En otras palabras, Norma Angélica, interpretar la norma aplicable, evaluar si provoca una violación al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género y en su caso optar por aquella interpretación que elimine esa situación de desigualdad e incluso inaplicar la norma. Su trascendencia, como se puede apreciar, pues no es menor. Estriba en sostener una determinada norma que impacta de manera diferenciada a una mujer o en valorar los hechos, circunstancias de forma tal que subsista o se mantenga una condición de desigualdad. Por ejemplo, entre otros asuntos que hemos resuelto en la segunda sala de la Suprema Corte, destaco uno en el que se amplía la tutela de los derechos de las trabajadoras que son objeto de un despido injustificado por motivo del embarazo. Sostiene la obligación de las juntas laborales de analizar estos casos a la luz de la perspectiva de género. En este asunto, que fue presentado bajo mi ponencia y aprobado por unanimidad de votos, derivó la contradicción de tesis 318/2018, en la que se determinó que las juntas
se encuentran obligadas a analizar la verosimilitud del dicho de la trabajadora que alega haber sido despedida con motivo de su embarazo, y el patrón exhibe en su defensa la renuncia de ella firmada. En un análisis de perspectiva de género, la sala estableció que el juzgar debe atender a la realidad en que se desenvuelve la mujer trabajadora y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere de gozar de la atención médica necesaria en el periodo pre- y postnatal y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen su bienestar y el del menor, lo que exige una mayor y particular protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. Por otra parte, en la solución de este asunto, se tuvo en cuenta que si bien la mujer embarazada goza de ciertos derechos y prerrogativas que la Constitución y las leyes le reconocen, es un hecho que en realidad muchas enfrentan la falta de estabilidad en el empleo por la carga que supone para algunas empresas el otorgar una licencia de maternidad que les obliga a suplir a la empleada embarazada con los consiguientes costos, tanto como para la etapa posparto y de lactancia, por las prerrogativas que la ley impone al conceder a las madres trabajadoras. Bajo esas premisas, se consideró que es fundamental tener en cuenta que en realidad es más probable la existencia de un despido con motivo del embarazo que la renuncia voluntaria de una mujer en ese estado, por lo que es de suma importancia reconocer su condición de vulnerabilidad en la medida en que existe duda razonable acerca de la voluntad de la mujer de prescindir de su empleo, en circunstancias en las que habrá de hacer frente a los gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a los servicios de seguridad social para ella y para el menor. A partir de estas consideraciones, la sala determinó que cuando la trabajadora acredite encontrarse embarazada al momento de la terminación del vínculo laboral, la Junta tiene el deber de analizar la fehaciente, la verosimilitud de sus afirmaciones en torno a la firma de la renuncia exhibida por el empleador, sobre pretexto que su estado de gravidez, no obstante que aquel justifique que la firma es de puño y letra de la trabajadora o ésta se manifieste en alguna objeción al respecto. Este es un ejemplo de lo que es juzgar con perspectiva de género, revisar esas circunstancias que están alrededor de la persona que se va a ajustar, de ese expediente que tenemos frente a nosotros y que podemos aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Gracias, Norma Angélica. Sí, ministra, y ese expediente que pudiera ser tan frío, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos ponemos en esos zapatos de esas mujeres, en esos zapatos, en lo que nosotras mismas queremos y esperamos, hayamos decidido tener o no hijos, eso no me parece que sea el punto relevante, sino realmente si el elemento de estar embarazada puede ser determinante o puede ser definitorio, ¿verdad? Porque como usted dice, bueno, si ya venía de puño y letra de esa trabajadora que decidió irse, entonces ¿para qué demandó? ¿Verdad? Pareciera un poco pues contradictorio de entrada. Entonces, pero sí me parece que el hecho de que seamos mujeres nos lleva a tener una perspectiva distinta, nos lleva a verlo de manera diferente, sea también si tenemos que cuidar a nuestros padres, si somos las más grandes, ¿verdad? Tuvimos la desdicha de perder a alguien y entonces ahora nos tenemos que hacer cargo de la familia. Somos las mamás, ¿verdad? Nos volvemos las mamás de nuestros hermanos. Y muchas otras situaciones y circunstancias que muchas mujeres tienen que padecer. Y qué mejor que encontrar mujeres que, como usted, querida ministra, pues le inyecten, ¿verdad? Esa fluorescencia a los expedientes cuando de repente, ¿verdad? Se ve que no, esto no puede ser como lo dice una de las partes nada más. Hay que rascarle un poquito más, hay que quitarle un poquito de telaraña que quizá ya tenía encima esa perspectiva de un hombre. Usted hablaba de derechos humanos. Usted nos señalaba, ¿verdad?, que también pues estas sentencias son protectoras de los derechos humanos de las mujeres, básicamente. Estamos ahorita festejando, ¿verdad?, el 10º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y me gustaría saber
si nos podría compartir, ¿usted de qué manera considera que ha incidido incorporar la perspectiva de género en materia de protección de derechos humanos? Ya nos dio un ejemplo, ya nos dijo cómo lo hace. La verdad es que, mire, yo aquí tomo apuntes, porque a veces pareciera que debería ser tan natural y a veces no lo es. Y en todo esto, pues, ¿cómo ve usted en estos 10 años, en este aniversario de esta reforma en el tema de derechos humanos? ¿Cómo vamos, señora ministra? ¿Cómo ve usted? Efectivamente, estamos cumpliendo 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reforma paradigmática. La resignificación de los derechos humanos en general, un nuevo alcance en la interpretación de los principios de igualdad y no discriminación, la incorporación del género como categoría de análisis y el principio pro persona como una norma guía que involucró la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sin duda, incidió para ampliar notablemente el espectro de la protección de los derechos humanos de las mujeres. Si bien el concepto jurídico de igualdad desde el punto de vista abstracto ya se encontraba presente antes de la reforma, sus condiciones de aplicación y supuestos de protección se han ampliado significativamente en el contenido de los tratados internacionales, de los que es un ejemplo la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, CEDAW, que establece criterios específicos para verificar si existe o no discriminación, así como también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, que entre otros más contemplan materialmente los preceptos constitucionales. También el reconocimiento de la dimensión sustantiva del derecho humano a la igualdad jurídica ha derivado en adoptar medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad, por conducto de los tribunales nacionales y de otras instituciones públicas. También el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad ha derivado en la exigencia de todos los órganos jurisdiccionales del país que impartan justicia con perspectiva de género, de la que ya hemos comentado. Todo lo anterior ha propiciado nuevos desarrollos interpretativos en el orden jurisdiccional, en los que se denota una cada vez más amplia comprensión de la situación que viven las mujeres, las niñas, los adolescentes en nuestro país, expandiendo sus derechos y sobre todo ampliando esa protección. La doctrina jurisprudencial de la Corte en esta materia es prolija, con criterios obligatorios que permean hacia el resto de los tribunales del país, que impactan en modificaciones legislativas y propician políticas públicas, tal o cual estoy convencida que contribuye no solo en la defensa de los derechos de las mujeres, sino también en un cambio social, en un cambio cultural, por lo que me parece relevante que el derecho era uno antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y hoy es otro. Hoy tenemos una justicia que ve a todos por igual. Muchas gracias, Norma Angélica. Oiga, ministra, primero que es cierto todo lo que dice, pero además qué bonito lo dice. Todo este tema de los derechos humanos que sobre todo a las abogadas nos apasiona tanto, ¿verdad? Esta parte que siempre tenemos viva de esta aspiración de la justicia, de igualdad, ¿verdad? De oportunidades, que me parece que lo vamos trayendo desde que decidimos estudiar nuestra carrera de Derecho y luego, bueno, nos va acompañando, me parece a mí, en la vida. Usted pertenece al Poder Judicial de la Federación, ya lo sabemos. Ya también dijimos que preside el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género. ¿Y cómo es que el Poder Judicial de la Federación ha contribuido al empoderamiento de las mujeres como tomadoras de decisiones? Bueno, esto que tú comentas es muy importante dentro del Poder Judicial de la Federación. En un primer aspecto, considero que a través de distintos criterios
en el que, como he comentado, se tutela los derechos de la mujer, se refuerza su ejercicio en condiciones de igualdad, libre de violencia y discriminación, cuando se reconoce, por ejemplo, la doble jornada que ha desempeñado a lo largo de la vida en pareja, con menoscabo de su desarrollo personal y profesional, su derecho a la patria potestad sobre los hijos, no obstante que se invoque por su cónyuge el abandono del hogar conyugal como causal de divorcio, si demuestra haber sido víctima de violencia, así como el reconocimiento de sus derechos laborales en el caso que he señalado, o reconocer los casos en que es víctima de violencia económica y patrimonial. Considero que empodera a las mujeres, pues se trata de criterios que pueden invocar a su favor y en un momento dado afrontar decisiones. Por otra parte, fortaleciendo la mayor presencia de mujeres como titulares en los órganos jurisdiccionales, juezas de distrito y magistradas de circuito o en cargos administrativos de alta dirección. Entonces, tenemos dos formas que el Poder Judicial Federal ha incidido en la vida de las mujeres, en su empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones. Uno es con los criterios jurisprudenciales y por el otro lado con la presencia de más y mejores mujeres como titulares de órganos jurisdiccionales, fortaleciendo esa presencia de la mujer en la reforma de 2019, conocida como la paridad en todo. Ya lo mencioné hace un momento, por vez primera se consideró al Poder Judicial de la Federación en el artículo 94 constitucional, y después en el año 2019, poco menos de un mes después de que entró en vigor, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo general que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de juezas de distrito mediante concursos internos de oposición, que dio las bases para llevar a cabo concursos exclusivos para mujeres. A este concurso de oposición siguió otro para la designación de 30 magistradas de circuito, y en la actualidad, con sucesivos concursos se implementan ciertas medidas afirmativas para favorecer la mayor presencia de mujeres como titulares de órganos de impartición de justicia federal. Así tenemos que 2 concursos han sido exclusivos de mujeres. Esto ha permitido que se incremente el porcentaje y presencia de nosotras como titulares de los órganos jurisdiccionales. Y hoy en la actualidad, los concursos que lleva a cabo el Poder Judicial Federal son 50% para hombres y el 50% para mujeres. Es importante ir disminuyendo esa brecha que existe entre el porcentaje de presencia masculina en las titularidades de órganos jurisdiccionales y el porcentaje de presencia femenina. Apenas hace un mes rindieron protesta 35 magistradas de circuito, que, como apuntó el ministro presidente Arturo Saldívar, constituye un número mayor al de todas las magistradas designadas en todas las administraciones anteriores del Poder Judicial. Esta reforma al Poder Judicial también reconoce y privilegia el principio de paridad de género, fortalece la carrera judicial y también es importante la presencia sobre cualquier otro criterio, el principio de paridad de género y el fortalecimiento de la carrera judicial. La última reforma denominada con y para el Poder Judicial Federal reconoce y privilegia este principio de paridad. Todo ello contribuye al empoderamiento de las mujeres, sin duda, que optan por la impartición de justicia. Así es como ha influido en la sociedad y al interior del Poder Judicial este principio de paridad de género. Y es que sabe que, ministra, en este camino, y no me va usted a dejar mentir y tampoco Liz, conforme vamos encontrando más mujeres en el camino, nos vamos sintiendo más confiadas de ir caminando juntas. Entonces, el encontrar, me parece, estas medidas que usted nos comparte, que son tan importantes, pero también que se vuelven reales. Para usted que da clases, yo también doy clases, impartimos cátedra, y cómo nuestras alumnas, las mujeres, ¿verdad? Dicen, yo también, bueno, yo no estudié en la UNAM, pues usted sí, pero yo estudié en la universidad pública de mi estado, y entonces de repente también el voltearnos y decirnos a las jóvenes,
Miren, sí se puede. Estuvimos sentadas así como están ustedes y después de trabajo y dedicación y muchas cosas, estas medidas afirmativas que usted dice, esta perspectiva de género con la que usted juzga, señora ministra, pues va generando esas condiciones de identidad donde las mujeres nos vamos encontrando en el camino y vamos caminando de una manera conjunta, de una manera acompañada, este acompañamiento que a veces necesitamos nosotras para poder ir avanzando. Y, ministra, yo quisiera preguntarle si nos podría usted compartir algún momento muy importante, algún momento crucial que haya marcado la pauta para su desarrollo profesional. Bueno, hay varios momentos, Norma Angélica, en mi vida profesional que han marcado la pauta en este desarrollo durante estos 35 años. La primera fue optar por la carrera de Derecho. Fue una decisión que tomé cuando estaba en el bachillerato. En tercer año de la preparatoria, estudié yo en la preparatoria número 9 de la UNAM y tenía yo un maestro de la materia de problemas políticos, sociales y económicos de México. Y el profesor, un gran abogado, era muy elocuente, hablaba acerca de la justicia, acerca del servicio hacia los demás, ya sea desde el ámbito privado o desde el servicio público, pero siempre en beneficio de la sociedad. Eh, Fue un ejemplo a seguir y fue en ese momento que tomé la decisión de estudiar la carrera de Derecho, ya por entrar casi al tercer año de bachillerato. Y creo que fue una decisión importante en mi vida y en este desarrollo profesional. Posteriormente a ello, hace más de 35 años decido ingresar al servicio público. Ahí me doy cuenta de cerca que el servir a los demás tiene un beneficio y ese beneficio radica en la satisfacción de sentir que la presencia que tiene uno en la comunidad puede tener resultados positivos para los demás y tratar de buscar de mejor manera cómo también mejorar la vida de los demás en sus espacios. Y esto fue una forma en que en esa atracción que tuve por el servicio público y hacerlo de manera correcta, de manera honesta, de manera transparente y de manera sobre todo cercana a la gente. Eso es lo que a mí me encamina en poder avanzar en este desarrollo profesional. Posteriormente a ello, en el año 2000, decido ingresar a los tribunales y es el primer contacto que tengo yo, fundamentalmente ya como parte de los juzgadores. Ingreso como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia de los tribunales agrarios y entonces me enfrento hacia un tema que nos parece fundamental en la sociedad. Este sector de nuestra población, que es el sector campesino, que en muchas ocasiones ha sido olvidado, que es un sector vulnerable, y no vulnerable una sola vez, sino muchas veces vulnerable, en estado económico precario, campesino, en pobreza. Este sector de la población, entonces me doy cuenta que existen sectores muy importantes a los que debemos atender y que no podemos hacer a un lado y que las decisiones jurisdiccionales inciden en su vida, porque ahí en ese expediente no está solamente sus tierras y el patrimonio de las mismas y la sucesión que pudieran tener, sino también está su forma de vida, la producción de la tierra en su forma de vida y su desarrollo personal de cientos de miles de familias que viven justamente de esto. Ahí es otro momento en que mi desarrollo profesional marca una pauta crucial para continuar con este desarrollo a lo largo de todo este tiempo. Estuve casi 10 años en los tribunales, fui magistrada en los tribunales. Estuve en el tribunal de Cuautla, Morelos, un tribunal muy importante justamente en la tierra de Zapata, y allá pues teníamos conflictos, realmente había conflictos severos que había que atender y buscar una solución
que no tan solo resuelva el expediente, sino resuelva el conflicto, porque hay sentencias que pueden agravar el conflicto y hay sentencias que resuelven el expediente. Afortunadamente, en materia agraria existe la parte de la conciliación y esto nos permite acercar a las partes a un acuerdo en el que lo pueda calificar el magistrado. Entonces, existen varios momentos en mi vida profesional. Pero hay uno que es para mí, que quisiera dejar en claro, sobre todo a aquellos abogadas que acaban de terminar la universidad, abogados que acaban de entrar a la universidad, es decídanse, atrévanse a hacer las cosas, marchen hacia adelante, den un paso hacia adelante en todo aquello que creen, en todo aquello que aspiran, en todo aquello que ustedes sueñan. Atrévanse y den ese paso hacia adelante. Ese sería para mí el mensaje que quiero dejar con ustedes en este momento. Pero no tan solo es una decisión personal, sino también prepararse para ello. No es suficiente tomar una decisión de que nos atrevamos hacia adelante, sino también preparémonos para ello. Estudiemos, leamos, vayamos todos los días capacitándonos, profesionalizándonos en lo que hacemos para que podamos dar ese paso tan importante en el ejercicio profesional de las carreras. Y a las mujeres, si les digo, tenemos, otras abrieron brecha. Nosotras estamos continuando con ese impulso. Hagamos las cosas muy bien para que podamos obtener el respeto de nuestros compañeros de la otra mitad de ese género, de ese 50% que son los hombres. Muchísimas gracias, Norma Angélica. Ay, ministra, bueno, nada más porque no me puede ver, pero mire, se me enchina la piel cuando escucho a grandes mujeres como usted compartiendo esas vivencias. Qué orgulloso se debe o se debió sentir su maestro, ¿verdad? Cuando supo o se dio cuenta que fue parte importante de esta, pues de esta aventura tan hermosa que es el servicio público y la carrera judicial. 20 años de carrera judicial se dice muy rápido, pero son muchas vivencias, muchos momentos, muchos sacrificios, muchos esfuerzos. Es cierto, también muchas satisfacciones y me parece que eso es lo que nos permite seguir caminando y seguir generando estas cohesiones para poder avanzar. De verdad que por mí me quedaría más tiempo con usted. De verdad que ha sido increíble conocerla aquí en la pantalla. Y yo quiero que las poblanas, los poblanos sepan una cosa, ¿eh? Yo no conocía a la bueno, la había yo visto, ¿verdad? En las sesiones de la corte, en noticias, pero yo no tengo el gusto de conocerla en persona. Y ella, a través de un mensaje, fue empática, fue sencilla y dijo que sí a este ejercicio que realizamos en el Tribunal Electoral. Y me parece que eso habla de su gran calidad humana, pero de su compromiso como ministra, como impartidora de justicia, su compromiso, ella ya lo decía, con la sociedad. Claro, créame que al menos para mí en lo personal, su carrera, esta charla me da la fuerza que también a veces necesitamos en lo que hacemos, ¿verdad? Cuando decimos, ah, Dios mío, creo que a lo mejor ya no era yo para la carrera de Derecho, creo que esto está muy difícil y la pandemia nos viene atravesando por todos lados, y escucharla de verdad que me hace recordar a mí también todo lo que ha movido en mí para esta bellísima carrera de Derecho. Yo sé que si usted me lo permite, vamos a poder tener otras pláticas juntas, otros intercambios juntos. Cuente con el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, cuente con las poblanas y los poblanos, de verdad, de corazón se lo digo, no tengo cómo agradecerle este espacio que nos da, que nos brinda para conocerla más, más de cerca, ¿verdad? Porque antes, pues los ministros estaban como muy lejos de nosotros, y ahora a partir de estos ejercicios que ustedes nos permiten realizar, pues nos damos cuenta que también son seres humanos, que también han batallado como cualquiera
de nosotras, y de verdad, ministra, que le agradezco infinitamente este espacio, este tiempo que sé que para usted también es muy apretado. Gracias a ustedes, a este espacio del Tribunal Electoral de Puebla, a todos los poblanos, las poblanas. Me da muchísimo gusto que el día de hoy haya yo podido tener esta plática. Solo les digo, seamos fieles a nuestros ideales, ejerzamos nuestra profesión con profesionalismo y profundo sentido ético y social. México requiere hoy de profesionistas de excelencia, de abogados probos, que aspiren al éxito, sí, pero sobre todo a la realización de la justicia. Me da muchísimo gusto saludarles y espero pronto tener la oportunidad de platicar de otros temas que también son interesantes que estamos viendo aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Norma Angélica. Gracias, Elizabeth, por este espacio. Nos permite, ministra, compartirle un reconocimiento. Es algo muy, muy sencillo, pero me parece que, Liz, si nos ayudas a compartir el reconocimiento que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su destacada participación como ponente en el conversatorio Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, impartido el 25 de agosto de 2021, signado por la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Gracias. Un saludo a todas y todos los poblanos. Gracias, señora ministra. De verdad, mi corazón entero hasta usted. Gracias por su tiempo. Ya no se lo quito más. Y no, créame, no me quitas el tiempo. Aquí tiene una aliada, tiene una amiga, tiene una, yo le he hecho me veo muchas sucesiones, me encanta ver las discusiones, pero me fascina más ver cómo mujeres como usted nos representan a las impartidoras de justicia. Gracias, magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez y a todo su equipo de trabajo. Muy amables. Gracias. Muchas gracias.